antiguos bajo cielos de fe. Héroes valientes, historias por doquier, desde el río Jordán hasta la cruz en el monte. Las páginas brillan y su luz nos responde. En nombre del Señor Jesús. Estudia la historia, deja que Un gusto, hermanos, que se hayan podido conectar. Bueno, por ahora quizás somos pocos, pero sé que van a ir ingresando a lo largo del estudio el día de hoy. Hermanos, saludarle a cada uno de ustedes de una forma muy especial, contento y agradecido con nuestro Dios por esta oportunidad que nos da de estar aquí reunidos a través de este medio, mis queridos hermanos. Así que sin más preámbulos, el día de hoy pues vamos a aprovechar el tiempo, amén, como cada martes. Así que vamos a comenzar inmediatamente. Le invito a que me acompañe a hacer esta oración en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios Todopoderoso, Señor Jesús, en esta tarde me presento delante de ti junto a mis hermanos, Dios de los cielos. Te rogamos, Señor, aleluya, que seas tú, Padre Santo, dirigiéndonos en esta tarde. Primeramente agradecido, Señor, por tu bondad, primeramente agradecido por tu amor, Señor, por esta hermosa oportunidad que nos das. Ruego, Padre Santo, tu dirección, Señor, ayúdanos, Padre Santo, a través de esta tu palabra, a crecer, Señor Jesús, en conocimiento, en sabiduría, Señor, a conocerte más. Ayúdanos, Señor, a aprender en este día más de tu palabra, más de ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder poner en obra tu santa palabra, Señor Jesús. Bendice a mis hermanos que ya se han conectado. Dales entendimiento, dale sabiduría, Señor. Ruego por aquellos que se puedan conectar, Señor, luego, Padre Santo, que seas tú también bendiciéndoles, y por aquellos que también puedan visualizar este estudio, Señor, en otro momento, también te ruego por ellos en el nombre del Señor Jesús. Gracias, Padre Santo, a ti sea toda la gloria, a ti sea toda la honra, Señor Jesús, Dios de los cielos. Dirígenos, te ruego una vez más en esta hora, en tu santo nombre, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, nuevamente les saludo a cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a continuar, gloria a Dios, con el tema que hablábamos la semana pasada. Amén. La semana pasada estuvimos hablando, gloria a Dios, en las alturas, acerca de señales antes del fin. Amén. Esto va a ser, digámoslo así, hermanos, va a ser una saga completa con la ayuda de nuestro Dios acerca de las señales antes del fin. Señales antes del fin. Gloria a Dios. Así que por esa razón, hermanos, probablemente vamos a estar varias semanas, no continuas, pero sí vamos a estar varias semanas tratando varios temas relacionados con las señales antes del fin. La semana pasada estuvimos hablando acerca del acortamiento de los días. El acortamiento de los días. Gloria a Dios, les saludo cordialmente, mi hermana Rosina, bienvenida. Estamos comenzando, vamos a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer el versículo que leímos la semana pasada. Me dejo por allí va a quedar la marca, hermanos, para aquellos que deseen ver la clase anterior, donde comenzamos a hablar de este tema, los días acortados. Y vamos a leer nuevamente en el capítulo 24, hermanos, versículo 22. Amén. Bienvenida, hermana Ruth. El Señor Jesús le bendiga. Amén, hermana Paulina. Junto a su familia. Amén. Saludos a todos por allá. Gloria a Dios. Hermanos, vamos a leer capítulo 24, versículo 22 del Evangelio del Señor Jesús según el apóstol Mateo. Dice, hermanos: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán
acortados. Amén. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. La semana pasada, casi al final, estuvimos hablando un poco acerca de los acortamientos. Decíamos, hermanos, que cuando la Biblia habla de que los días serán acortados, yo les comentaba, hermanos, de que hay varias teorías o hipótesis tratando de entender a qué se refirió el Señor cuando dijo que por causa de los escogidos, hermanos, esos días serían acortados. Comienza diciendo que si no fuese así, amén, si aquellos días no fuesen acortados, amén, nadie, gloria a Dios en las alturas, nadie sería salvo. Amén. Por esta razón, el Señor especifica, hermanos, claramente que aquellos días serían acortados. Ahora la pregunta es, hermanos y hermanas, ¿a qué se refería el Señor con respecto a este acortamiento? ¿Sería un acortamiento literal? ¿Qué quiere decir un acortamiento literal? Por ejemplo, si eran 60 días, ya no serían 60, sino 50. Amén. Serían menos días, serían acortados los días. O otros hablan, quizás, hermanos, de que los días serían acortados en el sentido de que ya no serían 24 horas que duraría el día, sino que serían menos de 24 horas. Amén. Otros hablan acerca de un acortamiento efectivo. Cuando dice que acortaría los días en aquel tiempo, se refería a la intensidad del juicio de aquellos días. Amén. Para que las personas pudiesen soportarlos, o al menos los escogidos. Amén. Porque es por amor a los escogidos. Bienvenido, Pastor Ezequiel Barrientos. Amén, bienvenido. Y luego estaba la otra, hermanos, teoría de que este acortamiento podría ser una especie de metáfora acerca de la misericordia divina de nuestro Dios. Y leíamos un ejemplo en Isaías, el cual vamos a leer ahora, hermanos, nuevamente. Isaías, amén, capítulo 65, versículo 8, dice: así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese, no lo desperdicies porque bendición hay en él, así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Algunos dicen que toman esto como ejemplo, hermanos, para comparar este acortamiento de los días, hablando de la misericordia divina de nuestro Dios. Voy a leer el mismo pasaje en otra versión, una traducción, mejor dicho, con lenguaje actual. Mire cómo dice: Dios también dijo, cuando las uvas estén jugosas, la gente no las desecha, porque puede sacar mucho vino. Por eso yo, por amor a mis servidores, no destruiré a toda la nación. Entonces, hablando de la misericordia divina de nuestro Dios, algunos aseguran de que cuando el Señor Jesús dijo que en aquellos días, los días serán acortados, estuvo hablando metafóricamente para hacer referencia de que por su misericordia, amén, iba a, quizás, hermanos, por su misericordia iba a salvar, no iba a permitir que muriesen todos los escogidos. Amén. Pero ahora nosotros vamos a analizar esto por la palabra de Dios. La
personas pueden opinar muchas cosas, las personas pueden decir muchas cosas, pero usted sabe, hermanos, que nosotros cuando hacemos estudio bíblico nos basamos en lo que dice la Biblia, no en lo que dicen las personas. Amén, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Como base, hermanos, para este tema que estamos abordando, capítulo 12 del libro de Daniel, versículo 4, dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Amén. Este versículo lo vamos a dejar como base para el siguiente tema después de los días acortados. El siguiente tema, hermanos, también va a estar interesante. Al final les voy a hablar un poco acerca de eso. ¿Amén? Hay que entender, hermanos, de que todo esto que estamos leyendo son profecías. Amén. Esto que el Señor dice en el capítulo 24 del libro de Mateo son las señales antes del fin. Pero cuando llegamos al versículo 22, ya estamos hablando de la gran tribulación. Amén. La gran tribulación. Esto, hermanos, nos dice que el tiempo, hermanos, que es narrado en la gran tribulación, como lo dice Daniel y como lo dice el libro de Apocalipsis, queridos hermanos, allí nosotros nos podemos dar cuenta de que el tiempo existe como tal y es mencionado como tal el tiempo. Por esa razón, hermanos, vamos a darnos cuenta de que cuando el Señor dice que los días serán acortados, no puede referirse a que va a disminuir la cantidad de los días. ¿Ven? Cuando nosotros vemos que se habla de la gran tribulación, por ejemplo, en Daniel se hablan de días, de tiempos literales. Daniel habla de meses, habla de semanas, habla de años. Amén. En Apocalipsis también. De hecho, en el capítulo 10, en el versículo 6 de Apocalipsis, dice que un ángel, hermanos, jura diciendo que el tiempo no sería más. Llegará el tiempo, llegará el momento, hermanos, en el que el Señor definitivamente acabaría con el tiempo como lo conocemos. Amén. Vamos a analizar esto, hermanos, y vamos a comenzar leyendo en el capítulo 9 de Daniel. Capítulo 9 de Daniel, el versículo 27. Amén. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Amén. Esperando que se esté escuchando bien, hermanos. De verdad que sí, estoy todavía en un estudio provisorio. Amén. Gracias, hermana Dayana, por confirmar. Gracias, hermana Ruth. Les dije capítulo 9 de Daniel. Amén. Versículo 27. Gloria a Dios. Dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Otra semana confirmará el pacto con muchos. Esta semana que habla Daniel es la semana número 70 y con la ayuda de nuestro Dios en algún momento vamos a también hacer un estudio acerca de estas 70 semanas. Amén. Pero para lo que hablamos el día de hoy debemos entender en primer lugar que cuando se habla de semana se está hablando de, hermanos, 7 años. Esta semana hace referencia a 7 específicamente años. Habla de 7 años. Dice que a la mitad de estos años, de estos 7 años, a la mitad de esta semana,
dice, hermanos, está hablando del anticristo, cesaría o haría cesar el sacrificio y la ofrenda. Está hablando de tiempos específicos. Dice, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Está hablando de tiempos específicos, 7 años literales. Por lo tanto, cuando el Señor dijo los días serían acortados, no significa que en lugar de 7 años iban a ser 6 años. Por misericordia a los escogidos para que pudiesen sobrevivir. No, hermanos. No se refiere a que serían acortados en ese sentido. ¿Por qué? Porque aquí se está hablando de esta gran tribulación, que son específicamente 7 años, y deben cumplirse esos 7 años. A la mitad de los 7 años va a suceder algo, hermanos, que va a cambiar todo el rumbo completo de lo que está sucediendo hasta ese momento. No voy a entrar en muchos detalles, eso tiene que ver con la gran tribulación. No es el tema el día de hoy, pero yo sé que usted también tiene conocimiento acerca de esto. A la mitad de estos 7 años va a suceder algo que cambiaría todo y terminarían otros 3 años y medio más. Por lo tanto, queda descartada esta idea de que el Señor, cuando dijo que los días serían acortados, sería que iba a disminuir los días. No, tienen que ser 7 años como está estipulado en su palabra. Luego vamos a ver, hermanos, lo que dice en Apocalipsis, capítulo 6, gloria a Dios, Apocalipsis capítulo 6, y veamos, hermanos, el versículo 16, dice, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del Cordero. Amén. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse? Amén. En este pasaje se está hablando acerca de los juicios, hermanos. Los juicios que son descritos en el Apocalipsis con la ayuda de Dios. En algún momento también, hermanos, estaremos haciendo un estudio acerca de esto. Se hablan de los sellos, de las trompetas y de las copas de la ira. Entonces, aquí en este capítulo 6, hermanos, en adelante, varios capítulos hasta el 16, vamos a ver, hermanos, cómo suceden una serie de juicios. Por lo tanto, no se está haciendo mención de que el juicio o la intensidad de los juicios iba a disminuir. Amén. Que era otra de las hipótesis o ideas que yo les había mencionado, de que Dios iba a limitar la intensidad del juicio. Aunque fuese en 7 años, la intensidad del juicio iba a disminuir. Cuando dice los días serán acortados por amor a los escogidos, no se refiere tampoco a eso, hermanos, porque como lo leímos aquí en Apocalipsis 6 y en adelante todos los capítulos que hablan de esto, vamos a ver una serie progresiva de juicios donde, al contrario, hermanos, no van a disminuir, sino que más bien van a ir aumentando, hermanos. Van a ir aumentando hasta que llegue el punto en el que parezca totalmente insostenible lo que está aconteciendo. Por lo tanto, cuando el Señor Jesús dijo que en los últimos días o en aquellos días los días serían acortados, no está haciendo mención de la intensidad de los juicios. Amén. Y por último, gloria a Dios en las alturas, lo que algunos decían que era una metáfora de lo que el Señor Jesús estaba hablando, que su misericordia divina, hermanos, les iba a guardar en aquel tiempo. Esta hipótesis simplemente debemos analizarlas por el hecho de que en este capítulo 24, versículo 22 de Mateo, cuando el Señor dice aquellos días serán acortados, la palabra acortar que se utiliza, hermanos, aquí, la palabra acortar que se utiliza
viene del griego kolobó o kolobú, amén, kolobú, que hace una mención de acortar. Esto implica, hermanos, una acción concreta, es decir, que está haciendo mención de que sí hay una acción como tal, se iba a cortar, una acción concreta, sí, los días se iban a acortar. Hay una acción que se va a ejecutar sobre los días. Amén. Por lo tanto, no es una metáfora, no es una idea, hermanos, una comparación, una ilustración. No, hermanos, es una acción concreta, es algo que Dios va a ejecutar sobre, hermanos, no solo el planeta, sino sobre todo lo que implicaría, hermanos, acortar los días. Y esto tiene que ver, hermanos, más bien, esto tiene que ver es con la velocidad con la que nosotros nos desplazamos. Esto tiene que ver, queridos hermanos y hermanas en la fe, con la velocidad con la que usted y yo nos desplazamos. Amén. Por esta razón tenemos que entender que lo que el Señor Jesús estaba diciendo con acortar los días era que el tiempo iba a transcurrir mucho más rápido de lo que ahora está transcurriendo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Eso es lo que significa esto, hermanos, que la velocidad iba a cambiar. Y tenemos antecedentes acerca de esto, como lo que sucedió en Josué capítulo 10, versículo 12 al 14. Amén. La teoría, hermanos, que el día de hoy estamos tratando o estamos hablando, tiene que ver con un acortamiento progresivo. Yo les decía la semana pasada y les mostraba un artículo, por acá lo tengo todavía, pero no lo voy a volver a mostrarme, que decía que precisamente ese 22 de julio, amén, que fue la semana pasada, iba a ser el segundo día más rápido, hermanos, el de la tierra, el día más rápido. Y aunque se hablen de milésimas de segundos, hermanos, se habla de una aceleración cósmica. Amén. Si el sistema solar se mueve más rápido, hermanos, aunque sea una milésima de segundo, esto implicaría que el tiempo, digámoslo así, relativo, porque algunos hablan de la relatividad del tiempo, el tiempo relativo se distorsiona, hermanos. Y eso sería una posible explicación de por qué este 2025, hermanos, se siente, entre comillas, se siente que va más rápido que, por ejemplo, el año 1990. Si alguno de los que me está escuchando se recuerda de aquella década de los años 90, usted pudiera decir en este tiempo, no, yo siento que este 2025 va más rápido, hermanos, que hace 20 años atrás o 30 años atrás. Amén. Una aceleración cósmica, hermanos. Estamos hablando de una milésima de segundo, hermano. Es prácticamente la nada mismo. Es casi lo que se demora un abrir de ojos. Amén. Es casi lo que se va a demorar el Señor en llevarse a su iglesia. Amén. Cuando venga por ella. Esto, hermanos, es prácticamente no se puede percibir directamente en nuestros relojes, tal vez, hermanos, pero es algo que está transcurriendo allí. Aunque los relojes no se vean afectados, es algo que está sucediendo. Ahora, por poner un ejemplo, hermanos, si la órbita o si la Tierra, hermanos, la órbita de la Tierra
alrededor del Sol, hermanos, por poner un ejemplo solamente, fuese un 0,1% más rápido, un año, hermanos, se sentiría más corto, aunque todavía sean 365 días. Solamente por acelerar un 0,1%, hermanos, el tiempo se sentiría mucho más corto, bendito sea el nombre del Señor Jesús, aunque sigan siendo 365 días. Amén. Vamos a darle la bienvenida a mi hermano Grayson. Bienvenido, apreciado y querido hermano, mi hermanito menor. Estamos continuando el tema de la semana pasada, hermanos. Vamos a ver los precedentes bíblicos. Amén. Hay precedentes bíblicos. Ya mencionamos uno, amén, que creo que es el más conocido, pero igual allí está la referencia, es un antecedente, hermanos. El libro de Josué, los acontecimientos del pueblo de Israel en el tiempo de Josué, capítulo 10, queridos hermanos, versículo 12, nos dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Amén. Y dice la palabra que el sol se detuvo y la luna se paró. Hace unos meses atrás nosotros hablábamos de esto en el estudio que estamos haciendo de la historia de Israel. Amén. Allí están las leyes de Kepler, dice el pastor Ezequiel. Nosotros hablábamos, hermanos, de esto hace unos meses atrás. Yo no sé si pueda poner por aquí arriba en algún momento, hermanos, un enlace a ese video, si usted va a ver este estudio después, para que vea ese enlace hacia allá. Vamos a ver si lo puedo colocar, porque allí hablábamos, yo sé que el pastor Ezequiel se acuerda, porque hablábamos desde el punto de vista científico y también, hermanos, desde el punto de vista de la fe. Nuestro Dios es omnipotente. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Amén. Nosotros sabemos que si la tierra se detuviese, hermanos, sería catastrófico para toda la forma de vida tal y cual como usted y yo la conocemos en nuestro planeta. Si se detiene, hermanos, la tierra, digámoslo así, si se detiene de una forma radical, es decir, de un golpe se detiene, hermanos, vamos a salir todos, y todo lo que esté en la tierra va a salir volando, hermanos, va a salir disparado de una forma sorprendente y terrible, hermanos, terriblemente sorprendente. Nosotros los que estamos, los que están más hacia el centro, digámoslo así, de la tierra, hermano, más hacia el medio, hacia el Ecuador, creo, pudiera decirse que están moviéndose aproximadamente a unos 400 y tantos metros por segundo, hermano. Es una velocidad impresionante. Imagínense que usted vaya, por ejemplo, por decirles algo, en un auto a 300 kilómetros por hora, hermano, que es mucho más lento de lo que vamos en realidad, y se detiene de golpe el auto. ¿Qué pasaría con ese chofer, hermano? Si Dios hubiese dado una respuesta literal a la petición de Josué y hubiese detenido no el sol solamente, hermano, sino todo el sistema, sería catastrófico para toda forma de vida en nuestro planeta. Quién sabe lo que sucedería en los demás planetas, hermanos, cómo afectaría incluso la misma composición de cada planeta. Amén. Por lo tanto, se entiende que lo que Dios hizo en esa oportunidad fue ralentizar, hermanos, ralentizar, bendito sea su santo nombre, el movimiento de todo el universo.
de todo el sistema solar, no sé, hermanos, de nuestra galaxia, no sé hasta qué punto el universo, no sé hasta qué punto el Señor disminuiría la velocidad de todo, hermanos. Lo cierto es que ese día, hermanos, fue y quedó registrado como el día más largo de la historia, aunque científicamente hayan debates todavía y no se hayan podido hacer un consenso, hermanos. Muchos aseguran de que efectivamente hay un día en la historia de la Tierra que fue más largo. De hecho, se habla de un día perdido, de que no se encuentran unas horas por allí. Se hablan de 12 horas, hermanos y hermanas, para que usted más o menos se vaya haciendo una idea. Aunque científicamente no haya un consenso y no haya de forma oficial, hay discusiones y por algo no se han podido poner de acuerdo con respecto a esto. Dios ralentizó, hermanos, el cosmos para que ese día fuese más largo. Ahora es fácil de entender, ya entendiendo esta parte de que puede hacerlo más lento. Si así como lo hizo más lento, así puede acelerarlo. Por lo tanto, hermanos, no es descabellado pensar que cuando el Señor Jesús dijo que aquellos días serían acortados, estaría haciendo referencia, hermanos, a la velocidad en que Él iba a acelerar la velocidad para que todo transcurriese más rápido, de manera que pudiesen soportar, porque como lo dice su palabra, si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Estaba hablando de aquellos que alcanzarán la salvación estando en la gran tribulación, llámese judío, llámese gentil. Ese es un tema también que vamos a debatir en otro momento. No vamos a entrar en polémicas el día de hoy con respecto de si los gentiles pueden salvarse en la gran tribulación. ¿Amén? Pero lo que sí está claro es que el Señor Jesús dijo que si esos días no serían acortados, nadie, hermanos, sería salvo en la gran tribulación. Así que por amor a ellos, esos días son acortados. Estamos tratando de entender a qué se refirió el Señor cuando dijo que esos días serían acortados. ¿Por qué? Porque nosotros el día de hoy tenemos una sensación de que el tiempo está avanzando más rápido. Yo no sé si usted comparte esta misma idea que yo, pero hay como una sensación de que ahora el tiempo está avanzando como más rápido. Amén. En Segunda de Reyes, capítulo 20, hermanos, recordarles que pueden participar cuando lo deseen, hermanos, pueden solicitar la palabra o pueden escribir por allí un texto, como ya ustedes lo saben, cuando lo deseen. Amén, pueden participar. Segunda de Reyes, capítulo 20, hermanos, versículo 8. Mire lo que nos dice la palabra de Dios. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y que subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová esto que ha dicho. Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz 10 grados atrás. Amén. Tenemos entonces otro antecedente. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. En las alturas. En este episodio que hemos leído, hermanos, en este capítulo 20 de Segunda de Reyes,
se está hablando, hermanos, nada más y nada menos se está hablando, hermanos, de que la sombra, gloria a Dios, de que la sombra, hermanos, de Ezequías, gloria a Dios, tenía que retroceder 10 grados, hermanos. Está hablando de retroceder, amén. Esto significa, hermanos, de que el tiempo, en lugar de avanzar como normalmente lo está haciendo, ahora iba a retroceder. Aquí no se está hablando de acelerar, amén, o ralentizar. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cómo se mueve los cosmos, el universo, la galaxia. En este caso no se está hablando de la velocidad hacia adelante, así más lento o más rápido. En este momento específico se está hablando de que Dios está poniendo toda la maquinaria, hermanos, en reversa. Amén. Toda la maquinaria en reversa. Trate usted de sacar la cuenta, querido hermano, en toda su vida, cuántas veces o cuántas historias o cuántas teorías, llámese libro, llámese película, llámese como usted quiera, usted ha escuchado o ha visto que traten acerca de los viajes en el tiempo. Amén. El ser humano ha soñado incontablemente con esa capacidad de volver en el tiempo. Amén. Y aquí estamos leyendo, ya le voy a dar la palabra, pastor. Aquí estamos leyendo, hermanos, que son 10 grados que la sombra retrocedió. Si tuviésemos que hacer una equivalencia, estaríamos hablando de un aproximado, hermanos, de 40 minutos hacia atrás. Amén. Quiero concederle la oportunidad a nuestro pastor. Amén, pastor Ezequiel. Gracias, hermano Jackson. ¿Se me escucha? Amén, sí. Que el Señor nos bendiga. Estaba escuchando atentamente sobre los viajes en el tiempo y hace una semana atrás estuve viendo eso con mis estudiantes, y en ciencias, si bien no está comprobado experimentalmente, matemáticamente sí está comprobado. Los viajes en el tiempo en física es muy posible según las matemáticas. Einstein, en su teoría de la relatividad, él pudo decir que el tiempo no era absoluto y que viajando a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, que son aproximadamente 300.000 kilómetros por segundo, se puede encontrar una especie de campo que tenga tanta fuerza, tan intenso, que sea capaz de superar la gravedad y hacer que viajemos en el tiempo. Uno de esos campos es el agujero negro, que es rico en gravedad. Entonces ahí en ese aspecto pasa más lento en comparación con otras condiciones dentro de la Tierra. Es muy posible, y hay un ejemplo real, incluso hay un ejemplo muy real, y eso está comprobado. Los relojes atómicos en aviones o en aviones, en los mismos satélites arriba, marcan el tiempo ligeramente diferente al tiempo de la Tierra. Por lo tanto, el viaje en el tiempo, si bien aquí en la Tierra no hay algo así como una maquinita en el tiempo, hay matemáticamente está comprobado, y ajustando relojes atómicos de cesio, ¿cierto? Hay una ligera diferencia de tiempo tanto arriba en el espacio como aquí en la Tierra. Eso es con respecto al futuro, hermano Jackson. Con respecto al futuro. El viaje al pasado igual es posible, pero más difícil.
Es más difícil porque, según las ciencias, se necesita antimateria, se necesita energía negativa, cosa que no está comprobado todavía, no se ha encontrado, no hay nada de eso todavía, no se ha logrado encontrar. ¿Cómo llegan a eso? A matemáticas puras, matemáticas. Un electrón cálculos. Un electrón es, en física, un electrón es negativo, pero con los cálculos uno puede llegar a encontrar un electrón positivo, y eso que es raro. Con los agujeros de gusanos también, eso es teórico, perdón, es cálculo también, puro cálculo matemático, y es posible, pero es más complejo, es más fácil el viaje al futuro. Si mirarse al espejo, hermano Jackson, es viajar al futuro, ya que la imagen que uno proyecta en el espejo es de unos segundos, una milésima de segundo, ¿cierto? Entonces, es viaje, perdón, es viaje en el tiempo, a través de la reflexión de la luz. Entonces sí es muy posible. Es muy posible. Incluso en la Biblia nos dice Juan que viajaba en el tiempo hacia el futuro, y los profetas, cuando el Señor les mostraba lo que pasaba, lo que hacían sus padres, ¿por qué Israel estaba tan mal? Seguimos hablando, hermanos. No sé si me escuchan ahora. Amén. Sí. Parece que ya volvimos del futuro, hermanos. Aquí estamos de vuelta. A la otra dimensión. Ya. Andaba en la otra dimensión. Sí, estaba comprobando las teorías, hermano, y sí. Tiene razón, pastor. Sí se puede. Es más fácil hacia el futuro que hacia el pasado, ¿no? Así es. Vengo del futuro y la cosa se pone bien difícil, hermano. Así que hay que aferrarse del Señor Jesús. Sí. El año pasado fue un físico de la Universidad de Concepción. Y claro, lo comprobó con pura matemática. Claro, los estudiantes, ni yo me dejaba súper pillo, porque había unas ecuaciones súper difíciles. Hablaba mostró el agujero negro, y después hacia afuera, pasando el agujero negro, había un agujero blanco. Imagínense, un agujero blanco, y hablaba del tiempo, de los viajes en el tiempo, a través de todo eso que era muy posible en matemática. Amén. Bueno, hermanos, algo así entonces es lo que nosotros estamos entendiendo en este pasaje que estamos leyendo, ¿cierto? Dice que la sombra de Ezequías, del rey Ezequías, retrocedió 10 grados, hermanos. Y decíamos que esto es aproximadamente, hermanos, unos 40 minutos. Según las teorías que nos compartía el pastor Ezequiel, decía que teóricamente hablando es posible los viajes en el tiempo hacia el futuro con cierta facilidad en comparación al pasado. Pero en este caso, la palabra nos está hablando de que retrocedió, amén, la sombra del rey Ezequiel, o del reloj en todo caso sería, hermano, del reloj de Acaz, amén, retrocedió 10 grados. Y según lo que se entiende de este reloj, que era un reloj, pudiéramos decir un reloj solar, amén, lo que se entiende de esto es que si retrocede 10 grados, estaríamos hablando de un aproximado de 40 minutos, amén. Eso es lo que estuviésemos entendiendo con respecto a esto. Sería aproximadamente 40 minutos hacia atrás. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Amén. Por eso estamos ahora llegando a conclusiones, hermanos. Vamos a ir concluyendo, amén, con respecto a esto. El Señor nos dio a entender a nosotros, amén, en nuestro tiempo, de que en el pasado, en tiempos antiguos, Él ralentizó el tiempo cuando Josué le hizo esta petición, amén, para ganar una guerra. Este rey Ezequías pidió una señal,
Amén. Y con el profeta Isaías clamó a Dios y hizo esta señal. En 2 ocasiones, hermanos, vemos cómo Dios afecta el tiempo. Es decir, toda la maquinaria, como lo dije anteriormente, hermanos, nosotros hemos entendido con la ciencia actualmente o de un tiempo para acá, hay datos que son más específicos, como por ejemplo que el sistema solar se mueve a 828.000 kilómetros por hora alrededor del centro galáctico, hermanos. Amén. Si este sistema solar completo entrase en una zona de mayor energía oscura, esto podría afectar el tiempo, hermanos, aunque es una hipótesis solamente, como nos decía el pastor Ezequiel. Cálculos matemáticos, amén, llegan a ciertas conclusiones, son teorías nada más. Dios ha demostrado que Él tiene el poder sobre la creación. El pastor Ezequiel también mencionaba los relojes atómicos, hermanos, y es que los relojes atómicos tienen una precisión, digámoslo así, un poco más exactas que el reloj que usted normalmente utiliza en su muñeca, amén. Los relojes atómicos miden el tiempo por la vibración de los átomos, amén. Estamos hablando que, por ejemplo, un segundo, hermanos, esta vibración de átomos se mide por Celsius, como lo decía el pastor Ezequiel. Un segundo, hermanos, son 9.192.631.770 vibraciones de cesio. Amén. Para que más o menos tenga una idea. Ahora, aunque la Tierra gire más rápido, hermanos, estos relojes atómicos no se ajustan solos. Y es que en el 2022 hubo un debate acerca de eliminar un segundo negativo. Amén. Tuvieron que modificar los relojes atómicos un segundo. ¿Por qué? Porque el tiempo, hermanos, se está acelerando. Quieranlo reconocer o no, quieranlo ver o no, la palabra de Dios en cierta forma nos está mostrando, hermanos y hermanas, un cambio gradual. ¿Para qué? Una adaptación gradual. ¿Para qué? Una preparación gradual. ¿Para qué, hermanos? Para que llegado el día de la gran tribulación no haya un cambio brusco, hermanos. Este tiempo que se ralentizó con respecto a Josué y aquella batalla que tuvieron, fueron 12 horas aproximadas, hermanos, si no me equivoco, lo que se habla por allí, son 12 horas. Tuvo que haber sido algo que fue graduándose, para que no fuese algo tan brusco o tan drástico. Hermanos, es probable que estos cambios en el tiempo que estamos viviendo no sea más que el Señor dándonos señal, hermanos, dándonos aviso de que ciertamente nos estamos acercando a el gran día, hermanos y hermanas. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Un cambio brusco colapsaría las órbitas planetarias, afectaría la gravedad y una gran cantidad de cosas que nosotros ya hemos mencionado en otras ocasiones. Si nosotros vemos la Biblia, nos damos cuenta de que Dios ha utilizado en otras ocasiones procesos graduales que van de menos a más, hermanos, de una forma gradual. Por ejemplo, cuando sucedió el diluvio, hermanos, la palabra de Dios no nos dice que cuando comenzó a llover se inundó todo de una vez, sino que fue algo gradual. De hecho, la Biblia nos registra que estuvo lloviendo durante 40 días y 40 noches. Fue algo progresivo, hermanos, no fue algo instantáneo. Amén. Así que como el cumplimiento del Apocalipsis debe ser exacto, la gran tribulación deben ser 7 años exactos, hermanos.
Dios no puede acortar los días en ese sentido, de que ya no van a ser 7 años, sino un poquito menos, por amor a los escogidos. No, no se refiere a eso. No se refiere a eso. Creo que ya con lo que hemos hablado hasta este momento, hermanos, hemos llegado a entender de que Dios, cuando habló de acortar los días, se estaba refiriendo, hermanos, a acelerar, amén, el tiempo. Así como en el pasado lo ha ralentizado, hermanos, estos cambios graduales, bendito sea el nombre del Señor Jesús, amén, tienen que significar algo. Dios podría estar operando en este momento a niveles cuánticos, amén. Voy a hacer un paréntesis para saludar a mi hermano Jefferson, estimado, mi querido hermano Jefferson, que el Señor Jesús te bendiga grandemente. El Señor nuestro Dios pudiese estar operando, hermanos, a niveles cuánticos. Pastor Ezequiel, ¿qué le parece esta teoría? Dios pudiera estar operando en este momento a niveles cuánticos, en dimensiones, hermanos, que no pueden ser medibles todavía por el ser humano. Amén. Recordemos este salmo, y de hecho yo hace unos días también meditábamos acerca de este capítulo, hermanos. Vamos a recordar este salmos, el Salmo 120, queridos hermanos, el Salmo 120. Hace una semana reflexionábamos un poco acerca, amén, de este salmo. El Salmo 102, amén. El Salmo 102. Hablamos de la oración de un afligido, hermanos, pero el versículo 25 dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú, amén, Dios altísimo, el único y verdadero Dios todopoderoso, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Amén. Pastor Ezequiel. Amén. Dios les bendiga. Niveles cuánticos, hermano Jackson. Niveles cuánticos ya hay. Nos metemos al átomo, es algo más pequeño y el ser humano no tiene acceso a eso. Y cuando ha tenido acceso al átomo, ha quedado la escoba. La bomba atómica, por ejemplo, los soles artificiales que se están generando, el accidente en Chernobyl. O sea, gobernar el átomo, hermano Jackson, sería catastrófico para la humanidad. Solamente Dios tiene el poder para gobernar el átomo y hacer cambios en él y hacer lo imposible, que es viajar en el tiempo. Recién decíamos, la materia exótica, antimateria, antipartículas, es solamente a nivel atómico, atómico. Y hay un ejemplo en la Biblia de cómo el Señor pudo transformar algo. Por ejemplo, cómo el Señor transformó el agua en vino. Es solamente cambiar un enlace. Así es. A nivel de elementos, a nivel de átomos. Solamente Dios lo puede hacer, hermano Jackson. Sería terrible que el hombre lo hiciera. Eso es correcto. Amén. Muchas gracias, pastor. Entonces, hermanos, Dios pudiera estar operando a niveles cuánticos, hermanos. El hombre no tendría cómo medirlo, cómo saberlo, al menos no todavía. Amén. Así que Dios pudiese, hermanos, estar trabajando, aleluya, en estos, hermanos, niveles, en su infinito poder, hermanos. Ya este cambio, hermanos, pudiese estar dándose
y solamente es en este tiempo en que algunos pudiésemos hablar un poco acerca de esta percepción, porque se habla mucho de la percepción. Y también el pastor Ezequiel nos dio un versículo también clave para lo que estamos hablando en el capítulo 2 de Daniel, versículo 21. Dice: Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él muda los tiempos. Salmo 102, versos 25 y 26, hablábamos también de esto. Amén. Dios, hermanos, es el que tiene el poderío, el control, tiene la potestad sobre lo que Él creó, sobre todas estas cosas, y ya dio una demostración o varias demostraciones en el pasado, por lo cual entendemos, hermanos, que si el día de hoy tenemos esta percepción, amén, de que el tiempo está avanzando más rápido, no es más que otra forma de entender que son señales antes de el fin. Por decirles un ejemplo, hermanos, si Dios nos hubiese dicho: ¿saben algo, hijos míos? Amén. ¿Saben algo? Cuando sea el tiempo de la tribulación, amén, por decirles algo que sea notorio, cuando sea la tribulación, el sol ya no será amarillo, sino que será completamente rojo. Entonces, ¿qué significaría si nosotros comenzamos a ver nuestro sol más anaranjado, que se está acercando más a ese color rojo? Eso significaría que nos estamos acercando entonces a el comienzo de la gran tribulación. Y si Dios nos dijo que en el tiempo de la tribulación los tiempos serían acortados, hermanos, y preste mucha atención a lo que les estoy diciendo. Si el Señor dijo que en la gran tribulación los tiempos serían acortados, y en este tiempo estamos percibiendo, dígalo entre comillas o como usted quiera, estamos percibiendo el tiempo más rápido, quiere decir que nos estamos acercando a el comienzo de la gran tribulación. Pastor Ezequiel. Jesús nos bendiga, queda poco tiempo y hay que estar atento. Dios puede transformar las cosas, y había dado un ejemplo en la boda de Caná. Fíjese que el agua es H2O, una molécula de agua, H2O. Que el Señor nos bendiga. Y si está llena, el cántaro está lleno con agua, serían muchas moléculas de agua ahí, ¿cierto?, dentro de ese cántaro. Ahora fíjese, hermano Jackson y hermanos que escuchan, el alcohol, el vino, tiene elementos de la molécula de agua. Dijimos que la molécula de agua es H2O, hidrógeno 2 y oxígeno. Fíjese la molécula de alcohol. La molécula de alcohol tiene 6 átomos de hidrógeno, tiene un átomo de oxígeno. Ya, entonces del agua puede sacar alcohol, pero el alcohol necesita otro componente más, que son 2 átomos de carbono. 2 átomos de carbono. Entonces, ¿dónde Jesús sacó el átomo de carbono para enlazarlo? Y creo, hermano Jackson, que ahí todo se combina, porque los cántaros, las tinajas donde se agregó el agua, eran de barro, eran de piedra, ¿cierto? De barro. Entonces de ahí sacó el carbono. Y ahí tuvo que haber hecho con su gran poder el ingenioso milagro que Dios tuvo ahí en esas bodas
de Caná. Es como para explicar un poquito de cómo el Señor hace la transformación. El Señor mueve, la Biblia dice que con la palabra Dios hace todas las cosas, como lo hizo en el principio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Está muy, muy interesante esto. Cierto. Me encanta mezclar la ciencia y entender de que un ateo, por muy científico que sea, todo está en la Biblia, hermano Jackson. Todo está en la Biblia. Así es. Bueno, la misma palabra nos dice allí en Daniel, hablando de los últimos tiempos, que la ciencia aumentaría. Amén. Y la ciencia ha ido aumentando hasta el punto de que es a través de la ciencia, amén, como también nosotros vemos la existencia de un Dios todopoderoso. Muchos de los grandes científicos en la historia, su último discurso antes de morir fue reconocer la existencia de un ser supremo. No los voy a mencionar ahora, que la lista es larga, pero la gran mayoría de los científicos de los tiempos pasados, parte de sus últimas palabras fueron: definitivamente tiene que existir un ser superior. La ciencia va aumentando y a través de eso, o a medida de que la ciencia va aumentando, hermanos, se va confirmando cada vez más y más la palabra de Dios. Por eso, hermanos, nos lleva a este estudio que estamos hablando el día de hoy, un poco de ciencia, amén, la palabra de Dios, hermanos, ver cómo hay incidencia en ambas cosas. Gloria a Dios. Alguien por allí en una oportunidad dijo que la ciencia y la religión no se oponen, sino que se complementan. Dios, hermanos, trabaja y opera, hermanos, de manera no medible para el ser humano. La Biblia dice que Él con su palabra crea las cosas, pero también, hermanos, con su palabra o con su poder, Él también moldea las cosas. Así como dice que Él muda los tiempos, leíamos en el Salmo 102, hablando de los cielos y la tierra, dice que Él los cambia, los muda, dice que envejecerán incluso, pero que Dios seguiría siendo Él mismo. En otras palabras, hermanos, Dios con su palabra puede crear cosas que se ven de algo que no se veía, pero con su poder también, hermanos, Él puede cambiar, puede trastornar, puede manipular su creación. No estamos hablando de crear una cosa nueva, estamos hablando de que Dios con su poder puede transformar algo que ya está creado. Por ejemplo, hermanos, caminar sobre las aguas. ¿Amén? Donde queda la ley de la gravedad, allí, hermanos, vaya usted ahora a un lago, vaya usted a la playa en este momento, vaya a una piscina, hermanos, vaya, haga la prueba y trate de caminar sobre las aguas y cuénteme cómo le va. El Señor Jesús, sin ningún problema, hermanos, caminó sobre el mar, y un mar embravecido. Si algunos recuerdan esa escena, un mar embravecido, el Señor caminó sobre las aguas, y Pedro, el único ser humano, aparte del Señor Jesús en la carne, hermanos, el único ser humano que pudo caminar sobre las aguas se llamó Pedro. Amén, Simón Pedro. Por lo tanto, los milagros de Dios pueden ser creación, amén, o puede ser transformación. Dios puede manipular su creación, hermanos, a su voluntad. Él es Dios, Él es el creador. Voy a leer lo que escribió mi hermano Grayson por aquí. Un sorbo de ciencia los hace ateos, pero en el fondo del vaso está la verdad ineludible de Dios, su existencia y todo su poder. ¿Amén? Alguien por allí decía que se necesita más fe para creer en la ciencia que para creer en Dios. ¿Amén? Pastor Ezequiel. Sí, y me llama mucho la atención, por ejemplo, que los ateos sacan la teoría del Big Bang para negar la creación. Y es extraño porque el padre del Big Bang
El padre de esta teoría no fue ni Albert Einstein, ya ni los contemporáneos como Maxwell, ¿cierto?, de Broglie. El padre del Big Bang, de la teoría del Big Bang, fue un sacerdote católico, Georges Lemaitre. Georges Lemaitre, un sacerdote católico, creó la teoría del Big Bang, por eso es considerado como el padre. Y incluso fue el gran aporte de donde se tomaron todos los demás científicos. ¿Ya? Habló de la expansión, ¿cierto?, del universo. De él se tomaron todos los otros científicos para poder explicar el origen del universo. Pero Georges Lemaitre nunca quiso, en su postulado, nunca quiso negar la creación de Dios, sino que, al contrario, utilizó este aporte científico para defender firmemente la fe, ¿ya? Y decir que la fe y la ciencia no pueden estar en conflicto, al contrario, la ciencia está para explicar cómo Dios creó todas las cosas. Ahora el ateo dice que hay muchas fuerzas, la ciencia dice que hay muchas fuerzas, pero la ciencia admite que hay una fuerza que aún está desconocida. Y esa fuerza es la que nosotros decimos que es nuestro Señor, nuestro Dios. Qué maravilloso, hermano Jackson. Georges Lemaitre, el verdadero padre de la ciencia del Big Bang, fue un sacerdote, creyente, cristiano, católico, pero creyente. Que el Señor nos bendiga, hermano Jackson. Amén. Sí, hermano, en realidad, bueno, el Big Bang fácilmente puede ser ese momento cuando el Señor dijo, hágase. Amén. Así que, hermanos, ya vamos a ir cerrando. El tiempo avanza y no se detiene y cada vez va más rápido, parece. Amén. El tiempo avanza, hermanos y hermanas, pero nuestro Dios es el mismo de ayer y de hoy y de siempre. Salmo 90, versículo 4, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó. Para ir concluyendo acerca de este tema, queridos hermanos y hermanas, ya estábamos haciendo algunas aclaraciones con respecto a que a pesar de que la ciencia no registra esta aceleración significativa, sí ha registrado ciertos cambios, amén. ¿Por qué no lo dice explícitamente la Biblia de que iba a haber un cambio gradual? Hermanos, la Biblia nos habla de señales, nos habla de señales cósmicas. Mateo 24, verso 29 varios versículos del Mateo 24 nos hablan de señales cósmicas. La palabra nos habla de misterios, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. La Biblia nos habla de misterios. El Señor, hermanos, nos dejó su palabra, hermanos, así, hermanos, como con misterios, para que viendo nos vean y para que aquellos que anhelan ver y que busquen la misericordia de Dios y rueguen, el Señor en su misericordia les dé algún entendimiento, les revele algún misterio, hermanos. Todo está allí a la vista, amén. Pero el Señor no podía ser más explícito en su palabra en ciertos aspectos. Para ir concluyendo con respecto a este tema, hermanos, todo esto yo lo estoy preparando porque así es como yo lo veo. No estoy diciendo que sea de esa manera, hermanos. Yo, Jackson Hernández, preparé todo este material, hermanos, para compartir con ustedes mi percepción con respecto a lo que está sucediendo, hermanos. Un cambio, una aceleración gradual en el tiempo, una teoría desarrollada por este servidor, hermanos, encaja perfectamente con las sagradas escrituras.
En primer lugar, hablando de estos cortamientos de los días, hermanos, se respeta los 7 años literales que están escritos en el libro de Daniel. Se mantiene la plenitud acerca de la intensidad de los juicios como son descritos en el Apocalipsis, hermanos. Se explica este acortamiento como un fenómeno físico real, no como algo simbólico, no algo metafórico, hermanos, una ilustración, no, es un fenómeno físico real. Los días serán acortados, dice la palabra de Dios. Y por si esto fuera poco, hermanos, todo esto que estamos hablando se armoniza con la percepción humana actual. Hay un consenso universal, hermanos, de que el tiempo en la actualidad pasa volando. No lo digo yo, lo dice usted también, lo dice todo el mundo. Actualmente el tiempo va volando, ¿no? Esto que yo estoy compartiendo con ustedes la semana pasada y el día de hoy, hermanos, así lo veo yo. Yo lo que entiendo es que si esto es así como yo lo he estado hablando estos 2 días, si esto, hermanos, esta interpretación de una aceleración gradual del tiempo es verdad, significaría, hermanos, que esto es una señal antes de las señales, antes del fin. Es un preaviso de nuestro Dios. Si es así, hermanos, hay un cambio gradual. Dios está trabajando en niveles que no son medibles por el ser humano, hermanos. Esto significa de que es un preaviso de parte de Dios. Hijitos, el tiempo se está acercando y cada vez más rápido. De una forma y de la otra forma, hermanos, más rápido se está acercando con respecto a lo que va a suceder, porque va a suceder la gran tribulación. Es como si el reloj profético se estuviese apresurando. Ahora más que nunca, si usted quiere ver las señales antes del fin, allí están, hermanos. Si usted quiere ver el reloj profético que es Israel, la construcción del tercer templo, allí está, mis queridos hermanos. Aunque en este momento no se pueda hacer el tercer templo, todo lo que va dentro del templo ya está casi listo, todo, hermanos. Hace una semana, unos meses atrás, prediqué acerca de esto, con respecto a unos utensilios, hermanos, y a todos los movimientos que hay en el Israel, digámoslo así, religioso, no en el Estado de Israel, hermanos, con respecto a los preparativos que ellos están haciendo, porque ellos anhelan cada día que pasa sin un tercer templo. Para ellos, hermanos, es una tragedia, es motivo de tristeza, de llanto, de dolor, cada día que pasa sin el templo de ellos allá en la tierra de Israel. Ellos, por lo tanto, están trabajando como usted no se imagina, no solamente judíos, hermanos, sino organizaciones de todo el mundo, de diferentes índoles religiosas, cristianas, privadas, de lo que usted pueda imaginarse, están aportando para esta construcción, queridos hermanos y hermanas. Esto es un preaviso, amén. Científicamente se han confirmado cambios mínimos en la rotación, milésimas, milisegundos, hermanos, pero hay un consenso en la percepción humana de que se siente definitivamente el tiempo va más rápida. Hay otras teorías alternativas, pero estas no van acorde a lo que dice la palabra de Dios. Algunos contradicen a lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, esto es lo que había preparado con respecto a este tema. Hay mucho de qué hablar. Hay muchas bases bíblicas complementarias que pudiésemos tratar, hermanos, tomando como base Mateo 24:22, pudiésemos hablar de Daniel 12:4, muchos correrán de aquí para allá, amén. Apocalipsis 10:6, donde el ángel jura que ya el tiempo no será más, amén. Segunda de Pedro 3:8 nos resalta lo que decía Salmos 94, para el Señor un día es como 1000 años, hermanos. Hay patrones de comprensión del tiempo en la Biblia, hay patrones, hermanos. Josué
Vimos como el día se alargó en Isaías 38. Vimos como Dios retrocedió, hermanos, la sombra del reloj, Segunda de Reyes, también capítulo 20. Hermanos, si Dios puede ralentizar el tiempo, también puede acelerarlo. Evidencia científica, lo mencionábamos también, hermanos, 2021, 2024, este año 2025, el 22 de julio, uno de los días más rápidos. Hermanos, en el 2021 ese día terminó 1.59 milisegundos más rápido de lo que debería haber terminado, hermanos. Por lo tanto, pare usted de contar. Si les comentara todo esto, necesitaríamos unas cuantas sesiones más, pero creo que vamos a dejarlo así, hermanos, porque hay otros temas que también quisiera abordar junto a ustedes con la ayuda de nuestro Dios primeramente, y está relacionado con esto de la ciencia, hermanos, y está relacionado con la actualidad. Y es que tengo este sentir de hablar, queridos hermanos y hermanas, de la inteligencia artificial. Amén. La evolución de la ciencia en nuestro tiempo. La inteligencia artificial para nosotros los cristianos, amén, es una herramienta, amén. Como muchas herramientas que existen en el mundo, puede ser utilizada para el bien, puede ser utilizada para el mal. La inteligencia artificial, ¿hasta qué punto es ético? Hablando como cristiano, como hijo de Dios, ¿hasta qué punto es ético utilizar una inteligencia artificial? ¿Qué podemos hacer con la inteligencia artificial? ¿Y cuál sería el límite que un hijo de Dios no debería traspasar utilizando una inteligencia artificial? ¿Qué le parece, hermano, ese tema? Vamos a ver si Dios nos lo permite comenzarlo luego, hermanos, pronto. Amén. Me gustaría que fuese la semana que viene, pero vamos a ver qué podemos hacer. Amén. Que el Señor Jesús nos ayude. Ya por ahora voy a ir finalizando, hermanos. Lamentablemente, pues, no sé si usted se ha dado cuenta, pero el tiempo parece que está avanzando más rápido que antes. Amén. El tiempo avanza, hermanos. Así que un gusto, de verdad que sí, poder haber compartido con cada uno de ustedes, los sobrevivientes, como a veces suelo llamar, porque quedan hasta el final de la jornada, el día de hoy. Gracias, hermanos, por acompañarnos. Pastor Ezequiel, Padre, Pastor Ezequiel, Hijo, que el Señor Jesús me los bendiga grandemente a toda la familia. A mi hermano Antonio Fuentes, un fuerte abrazo, querido hermano. Qué bueno que nos hayas podido acompañar. Hermano Jefferson, que el Señor Jesús te bendiga, hermano Jefferson. Prepárese por allí, hermano, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial. Amén, amén. Hermano Un asunto muy interesante. Sí, amén. Hermano Grayson Hernández, gracias por acompañarnos, mi pequeño hermano menor, hermana Paulina, hermana Rosina, toda la familia. Gloria a Dios en las alturas. A mi querida esposa, Dayana Salazar, que como siempre está atenta allí dando el apoyo, hermanos, tras bastidores. A mi estimado hermano y amigo Don Milton, un fuerte abrazo. Gracias por estar nuevamente con nosotros. A todos aquellos hermanos que pudieron habernos acompañado por la transmisión en Facebook. Amén. Estábamos transmitiendo por allí. Vamos a ver qué sucede, hermanos. Vamos a orar para quedar despedidos de esta hermosa reunión el día de hoy. Pero desde ya invitarles para la próxima semana, próximo martes a la misma hora por el mismo canal. Queridos hermanos, si está en su posibilidad revisar nuestro canal en YouTube, sería para mí de gran ayuda si usted puede compartir estos videos también para que otros puedan verlo, puedan tomarse el tiempo. Sé que no es para todos. Amén. Sé que el estudio de la palabra de Dios no es para todos. Sé que no todos van a tomarse una hora y media, 2 horas para estar estudiando, analizando la palabra de Dios, pero gloria a Dios por aquellos que sí pueden hacerlo. Así que, hermanos, un fuerte abrazo para todos. Vamos a orar
para quedar despedidos. Le invito, si está en su posibilidad, cerrar sus ojos. Acompáñeme a hacer esta oración en el nombre del Señor Jesús. Bendito y eterno Salvador, Dios de los cielos, grande y maravilloso, Señor Jesús, Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra. A ti sea toda la gloria, Señor Jesús. A ti sea toda la honra, Padre, por siempre y para siempre. Te doy las gracias, Señor. Mi alma, Señor, te da las gracias por este bello momento, Señor, compartido, Señor, a través de tu santa palabra, Señor Jesús. Como tú nos hablas, Señor, de una forma, Señor, tan especial, como tú, Señor, nos exhortas, como tú, Señor Jesús, nos muestras, Padre Santo, incluso a niveles imperceptibles para muchos, Señor. Para otros podemos, Señor, darnos cuenta de que tú cada vez estás más cerca, Señor, de este grandioso día. Ese día cuando tú, Señor, llames a tu pueblo, cuando tú, Señor Jesús, llames a tu iglesia. Anhelamos, Señor, ese día, Señor, en tu presencia, cuando podamos escuchar tu preciosa voz, llamándonos a tu presencia, Señor. Anhelamos, Señor, ese día con todo nuestro corazón. Por eso te ruego por mis hermanos, que seas tú ayudándoles, Señor, en todo momento. Mira a sus familiares. Ruego cada hogar que está siendo representado, Señor, por cada uno de ellos. Bendíceles, Señor, sus familiares. Guárdalos, Señor. Ten misericordia, te lo ruego. Bendito Dios de los cielos, gracias por tu preciosa palabra, Señor. Ruego que seas tú dándonos sabiduría, Señor, para poder escuchar tu voz en todo momento, Señor Jesús. Ayúdanos en el momento difícil, ayúdanos, Señor, en el día de la prueba, ayúdanos, Señor, a la hora de la tentación, Padre Santo. Líbranos de todo mal, te lo ruego, y despídenos en paz, Señor Jesús, de esta reunión, pero nunca, Padre amado, de tu santa y divina presencia, Señor Jesucristo. Que tu presencia nunca nos falte y que tu Espíritu sea nuestra fortaleza. Gracias, Señor Jesús, tuya es la gloria y tuya es la honra por siempre. Amén y amén. Somos despedidos, queridos hermanos. Puede activar su cámara si lo desea, su micrófono, hermanos. Puede despedirse. Bendiciones. Buenas noches, hermanos. En tiempos antiguos, bajo cielos de fe, héroes valientes, historias por doquier. Desde el río Jordán hasta la cruz en el monte, las páginas brillan y su luz nos responde.